Hola, muy buenas a todos los socios de Plural 21, buenas simpatizantes de Plural 21 y muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no tiene idea que es Plural 21. Jau, muy buenas a todos. Jau, a las dos gatitas. Tres. Hoy, derecha e izquierda, la misma mierda. No, ¿cómo era? Sí, bueno, Derecha e sí, izquierda, sí, va por el ahí lenguaje del monstruo. el lenguaje del monstruo. Bueno, todo esto viene por una carta que nos envió una persona que sigue nuestras conversaciones y el párrafo que creo que deberíamos leer para ligarlo con lo que después vamos a tratar, dice, la diferencia entre el capitalismo y el comunismo es que el primero sí se ha llevado a cabo y el segundo no. El que gobierne un partido comunista no significa que la sociedad sea comunista. ¿O es que en España gobierna un partido socialista en coalición con un progresista y la sociedad y los medios de producción están socializados? ¿O es que la cristiandad ha llevado a la práctica las enseñanzas de Cristo y sus evangelios? El capitalismo y su clase dominante nunca ha dejado que se pudiera poner en práctica los principios marxistas del comunismo. Ponerlos en un mismo lugar no es de recibo. Yo me imagino que se refería a algo que dijimos aquí, que es que la élite puede ser de izquierdas perfectamente, comunista, procomunista. Coño, que lo digan los rusos. ¿Eh? Vale, entonces, como creo que ella ha explicado en un párrafo una idea más compleja que quizás sería interesante desarrollar con más detalle, pero esto le llevaría a ella a escribir más detalladamente. Voy a preguntarle a José Luis, Adelante. tú, la última vez que votaste, ¿tú te acuerdas? Hostia, pero todo esto eran viñas, ¿eh? Bueno, hace tiempo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, la última vez que votaste. Sí. ¿Recuerdas que votaste? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. ¿Y por qué? No, espera. Es que las dos últimas veces fue escaños insubmisos. Escons insubmisos. Que era un partido político que te decía, tú votame a mí Ajá. y como ya saco un escaño no iré. Ujú. Y las dos últimas veces voté a eso. ¿Eso es derecha o izquierda? A ti, a tomar por culo, yo no juego ahí. Ya. Y luego ya empecé, pero antes, a Esquerra Republicana. Ajá. ¿Y antes? Y la primera vez de todas, Sí. la primera vez que puse una papeleta en una urna, a Falange Española de las Corts. ¿Pero eso es derecha o izquierda? Yo lo hice por rebeldía para con mi jefe. Pues ahora te vas a joder, ahora yo Falange. Ya. Pero claro, es que dices, una misma persona puede votar izquierda o derecha según el contexto, o bien ponerse a favor en su opinión respecto de un líder, aunque fuera de las elecciones, ¿no? O sea, me gusta más Macron que Le Pen. Pues no los conocemos. Nos vamos a dejar guiar por lo que aparece en televisión si no los conocemos. No me los han presentado. Pero es que... Pueden ser actores también. Es decir, que muchas veces nos cae bien alguien porque actúa bien, pero no sabemos qué políticas va a llevar. Es decir, sabemos que va a hacer unas políticas bajo mano que será diferente de lo que él va a explicar como presidente del gobierno. O sea, que el presidente del gobierno dice una cosa para contentar los oídos de ciertos nichos de la ciudadanía, pero puede hacer una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, yo he votado de izquierda. De hecho, yo no he votado nunca a ningún partido de derechas. Yo la primera vez. Bueno, siempre... Nunca más. Bueno, entonces yo me acuerdo que cuando estábamos en la etapa de la post-transición, es decir, cuando se convocan las elecciones de 1982, pues claro, el candidato que nos parecía más simpático y que nos generaba más ilusión era Felipe González, ¿no? Es decir, era una Y qué situación guapo es. en el que el atractivo de la persona, la labia que tenía y tiene, bueno, ahora menos,
la labia que tenía era suficiente para seducir al personal, ¿no? Pero imagínate que junto con este lenguaje que nos sedujo, nos hubiese dicho, españoles y españolas, vamos a descomponer el ejército, vamos a descomponer la industria, vamos a descomponer la agricultura, porque vamos a entrar en la OTAN y en la Y es lo OTAN que nos están pidiendo. y en la Unión Europea nos piden que empobrezcamos España. Oiga. O sea, que dejemos a España sin lo que le da su soberanía, que es la industria. ¿Vale? Pero también hay que decir que la industria española empezó a crearse con más volumen a partir del plan de estabilización, que fue cuando Franco entrega el país al hermano americano. Con lo cual, podemos decir, ¿Franco era de derechas o de izquierdas? ¿Napoleón era de derechas o de izquierdas? ¿Hitler era de derechas o de izquierdas? ¿Stalin era de derechas o de izquierdas? ¿Puede haber un capitalista que sea de derechas? ¿Puede haber un capitalista que sea de izquierdas? ¿Puede haber un comunista que sea de derechas? ¿Puede haber un comunista que sea de izquierdas? Pregunto, yo lo dejo en el aire para que me deis alguna pista. A mí es que me parece una trampa el discurso. Claro, claro, en eso estamos. Esto ahora no enfoca. En eso Espera un estamos. momentito. No sé, ¿pueden ser los chinos comunistas de derechas ahora mismo? Yo estoy seguro que preguntas por ahí y hay gente que dice que sí. Por ejemplo, Comunismo capitalista. sí. Esto quiere decir que la retórica derecha-izquierda es que no, en realidad no, es una forma de entretener, de poner cortinas de humo, de provocar que la gente se pelee o se confronte entre sí. O sea, que la gente pierda interés en lo que en lo que le incumbe y se ponga en el movimiento de lo que no le incumbe. Sí, claro, la mayoría de las peleas dialécticas que dos personas pueden tener son por motivos que no les incumben en absoluto. Pero ¿cómo han caído en eso? Sí, cómo hemos llegado las personas a sentirnos identificados con una tendencia política, derecha o izquierda? Ya no hablo de un partido, sino derecha e izquierda. Es decir, el tema no es si existe la derecha o si existe la izquierda, en realidad existe la sociedad y sus dinámicas. Y cualquier propuesta por parte de alguien en cuanto a la gobernanza racional, que sería la apoteosis del comunismo, es decir, aquí vamos a controlarlo todo, como si fuese una obra que puede llevarse a la perfección. Sí, una sociedad, vamos a gobernar la sociedad para que la sociedad actúe de forma perfecta. No, eso no. Lo que existe es el caos. O sea, el caos es decir, es que cada cual en la sociedad aporta y recibe continuamente, más allá de las etiquetas que se le puede poner derecha, izquierda o capitalismo o comunismo, etcétera. Sí, porque el discurso de... es que claro, que a los comunistas nunca les han dejado... ¿No ves cómo lo hace ir? Sí, la diferencia entre capitalismo y comunismo es que al primero Sí se ha sí llevado se ha a llevado a cabo. cabo y el segundo no. Yo diría que el comunismo fue un experimento promovido por el sistema capitalista. Vamos a ver cómo resultaría una sociedad con dos clases sociales. Una minoría que lo controla todo y una mayoría que dice Amén a todo. amén a todo. Entonces dirás, ¿eso es el sistema comunista? Bueno, dicen, o sea, lo visten con una ideología, pero es la misma bestia, el mismo monstruo que creó al capitalismo, también crea experimentos. Sí, y que al final es un capitalismo llevado a sus últimas consecuencias, dejado madurar, dejado progresar y desarrollarse. Un comunismo llevado a sus últimas secuencias, dejado madurar y dejándolo expresarse. Al final, ambos hacen referencia a un Estado, Sí. Ujú. ¿sí? Pero si el problema es el Estado. El problema es el Estado.
O sea, Sí, sí, sí. te aparta del discurso. O sea, el hecho de entrar en derecha o izquierda, de comunismo o capitalismo, de yo es que PSOE, yo es que PP, al final te aparta la vista de la bestia, Exacto. que es el Estado. Ujú, ujú. Y es, perdona, espera. ¿Papá Estado es necesario o no? ¿Y cómo ha llegado? O sea, todo esto, ¿por qué te lo digo? Respondiendo a la pregunta de Ujú, cómo llega el sujeto a posicionarse, ujú. si derecha o de izquierdas. Exacto. En el momento en que el sujeto compra que no es posible otra opción que no incluya al Estado como Ujú, elemento. ujú, En el momento en el que tú compras al Estado como imprescindible, ahí es donde empiezas a preocuparte si eres de derechas o de izquierdas. ujú. Si no, ¿qué sentido tiene? Ya, ya, ya. Ujú, ¿No? Entonces la derecha y la izquierda aparece con el giro estatolátrico, cuando ajá. empieza a cuajar un Estado que empieza a meter las narices en la vida del individuo. Ujú, ujú. Hasta entonces lo que hay que es, pues yo soy carlista, yo soy Borbón, yo soy de los Austrias. ¿Por qué? Porque los Austrias me tratan de una manera que me va bien, o los Borbones me tratan de una manera que me va bien, o yo creo que los Borbones tienen más legitimidad para estar ahí que los Austrias, o yo creo que... Sí, pero no es un tema de que tú te posiciones derecha o izquierda. Ujú. Vuelve a ser quien quiero que me mande. Ya. Ujú. ¿Sí? Y entonces, si yo soy de izquierdas, Sí. mi discurso se convertirá en una víctima de la derecha. Ujú. Si yo soy de derechas, mi discurso girará en torno a yo como víctima de la izquierda. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Ambos discursos giran en torno a la victimización del sujeto o de Ujú, los sujetos. ujú. Con lo cual, ¿qué es lo opuesto al victimismo? La falta de, de responsabilidad. Entregar la responsabilidad al sistema. Exacto. Claro. Sí, sí. En el momento que tú entregas la responsabilidad a otro, Ujú. ahí es donde empiezas a ser... Que es como decir entregar la responsabilidad del propio pensamiento a una ideología o a Exacto. una religión. Es decir, quiero una ideología que piense por mí. Y luego yo me apuntaré. O sea, votaré a esa ideología. O me haré de esa religión. Bueno, todo esto está como cocinándose en una situación que ya se había dado justo antes de la Revolución Francesa. Luego explicaré lo que creo que hay detrás de las ideologías, que es formas del carácter. Vale. Formas del carácter y relaciones del hijo que cada uno es, o hija o hijo que cada uno es, con sus padres. O sea, que el trasfondo del por qué somos de derechas o de izquierdas, una forma interesante de saber por qué, porque el motivo de uno u otro es irracional. Para encontrar la racionalidad deberíamos ir a tu papá o tu mamá eran de derechas o de izquierdas, ¿vale? Imagínate. Tu mamá era de izquierdas, pero tú no te llevas bien con tu madre, con lo cual tú no serás de izquierdas. O sea, en realidad, O tendré ese sesgo al menos. claro, no, es que yo, por ejemplo, mi padre era de izquierdas, porque mi padre era de la Quinta de Iberón, había militado en las Juventudes Socialistas Unificadas. Y él, por los traumas que él vio y vivió, a mí no me habló nunca de política. Yo sabía que estaba bastante rebotado con la sociedad y con el sistema. Cuando veíamos juntos televisión y veíamos los informativos y decía, todo esto es para entretener a la gente. Y yo me di cuenta que mi padre no era una persona intelectualmente acomodada a los tiempos, ¿no? Entonces, claro, si tú eres hijo de una persona que es de izquierdas y te llevas muy bien con él o con ella, tú serás de izquierdas. Tendrás Porque, ese sesgo. porque proseguir la ideología o las ideas que te han transmitido tus propios padres, especialmente si hay una buena relación con ellos, es una forma de lealtad. De lealtad al vínculo emocional, es recrear o reproducir la ideología que ya se respiraba en casa, ¿no? Aunque no haya una militancia de partido, no hablo de militancias.
Entonces, para poder un poco entender cómo se generan estas dos corrientes, claro, estaba yo diciendo, lo voy a poner en una perspectiva astrológica, porque creo que nos da una plataforma, sí, una plataforma para poder entender. En estos días, en estos años últimos, 2 años últimos, Plutón ha estado transitando por el mismo grado en el que estaba cuando se produjo la guerra del pan o de la harina en Francia, como que unos 15 años antes de la Revolución Francesa. ¿Qué ocurrió? Pues que la gente no tenía, estaba empobrecida al máximo, mientras que la minoría que estaba alrededor del rey cada vez eran más ricos. ¿Eh? ¿Os Porque suena? había guerra en Ucrania y no había pan. Sí, sí, sí. Bueno. No, está relacionado, ¿eh? No, ya. Vale, Estoy entonces, viendo. Plutón estaba en Capricornio. Ahora lo está también. O sea que estamos entrando en la misma matrix de los acontecimientos, ¿no? La Revolución Francesa ya tiene lugar con Plutón transitando sobre el grado 15, 16, 17 de Acuario. Entonces, si Plutón entra en Acuario dentro de pocos meses, para que llegue al grado 10, 15, tendrá que pasar pues unos 16 o... Bueno, Sí, o sea, no 16 va a a ser 20 inmediato, años. es decir, va a haber una carestía que va a hacer que el sistema capitalista opte por solo dos clases sociales, como lo había entonces. Habrá un momento de revuelta, o sea, de descontento, de empobrecimiento, hambrunas que perjudicarán a los más humildes, y del disgusto de los más humildes aparecerá un liderazgo que capitalizará o vampirizará el descontento social y se atribuirá el mérito de haber derrocado, entre comillas, al poder instituido desde el antiguo régimen, que ahora estamos en el... O sea, para lo que va a ir ahora, estamos todavía en el antiguo régimen. Luego la Revolución Francesa fue como fue un fracaso, viene Napoleón. Napoleón era el héroe de la disidencia, por decirlo de algún modo, admirado por Hegel y por Beethoven. Vamos, que se ponían de rodillas con él hasta que le vieron de qué iba el tema, El ¿no? puntillo. Porque el modelo Napoleón es el modelo de las dictaduras que ha habido en el siglo XX, es decir, Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, etcétera, 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 han copiado el modelo napoleónico, que es como alguien que no viene de un linaje real, ha sido capaz de colocarse el emperador de los franceses, ¿no? Bueno. Luego viene el declive de la etapa napoleónica, que es cuando se propone invadir Rusia, que finalmente es un fallo, es un fracaso, ¿no? Y al cabo de unos años viene lo de Waterloo y, Y se acabó. y lo confinan, ¿no? Vale. O sea que tendríamos la hambruna actual, o sea, la reducción a dos clases sociales supuestamente se pretende, porque la clase media consume mucho y el cambio climático lo que pide es que la gente se quede con menos recursos para no gastar y para no generar mayores inconvenientes a nuestro planeta Gaia. Bueno, el caso es que estábamos con la historia esta, luego vendrá un movimiento de insurrección que seguramente será capitalizado por personas especialmente inteligentes y astutas que dirán o proclamarán actuar en nombre de la comunidad. De ahí saldrá alguien que Aglutinará. reclamará toda la atención hacia sí, que puede ser una persona o puede ser una corporación o un conjunto de corporaciones. O una falsa bandera. O una falsa bandera. Aquí, falsa bandera no son, ahora, claro, falsa bandera lo habilitamos como atentados de falsa bandera, pero podemos ampliarlo más y decir actos de falsa causa. Es decir, yo tengo claro mi interés, pero digo que actúo en pro del interés de la comunidad. Entonces eso es un argumento que genera falsa causa. ¿Vale? Entonces estamos llenos de eso. O sea, totalmente impregnados de personas o de partidos o de ideas o de tal que dicen actuar en nombre de la Sería comunidad. como de, uy,
Yo no, es que yo me dedico a importar mascarillas para que la gente se las pueda poner, Exacto. porque yo lo que quiero es que la gente las tenga de fácil acceso y luego me he llevado 6 millones de euros. Ujú. ¿No? Sí, sí, Falsa total. causa, falsa bandera. Total, total. Bueno, entonces, en el Parlamento, en la Asamblea francesa, dentro de los movimientos que surgieron para poder capitalizar el lenguaje político, pues estaban los girondinos y los jacobinos, ¿no? Los girondinos eran lo que serían los liberales, es decir, no interferir sobre la sociedad y dejar que la gente Autogestión. se autogestione. Y los jacobinos decían que no, que el Estado tiene que ser fuerte, porque el Estado representa a la comunidad y por lo tanto, al representar a la comunidad, está legitimado para coaccionar a la comunidad por el bien de la comunidad. Estarían las personas que son, o el sector ideológico jacobino estatolátrico, que dice que no, que el Estado debe ser tomado por los políticos jacobinos, pero claro, luego la evolución que siguieron los girondinos, hoy reconvertidos en partidos liberales o tal, es si realmente ustedes, señores de la derecha liberal, están convencidos de que hay que dejar que la gente se autogestione, ¿qué hacen metidos en política? Pero ellos dirían, no, estamos en política porque no queremos que los jacobinos se queden con todo. Ah, entonces, para evitar que los jacobinos se queden con todo, ustedes, señores girondinos o como se les quiera llamar, eh, van a intentar también hacerse con el Estado para evitar que los jacobinos alcancen el poder. Con lo cual estamos construyendo un monstruo Bicéfalo. de dos cabezas que dicen defender ideas contrarias, pero todos van a lo mismo. O sea, actúan por la misma razón, que es el poder. Porque si para un girondino o un liberal el poder es la gente, actuando libremente, ¿qué sentido tiene legislar más y cada vez más y cada vez más y cobrar más impuestos y cada vez más y cada vez más y cada vez más? Por ejemplo, ahora que digo los impuestos, cuando empezó el ciclo neoliberal, cuyo lema aplicado después en el mundo del coaching y la nueva era es que cada cual construye su propia realidad. Dices, bueno, pues si cada cual construye su propia realidad, y este es el mandato neoliberal, ¿por qué cobran más impuestos? Porque cuando se han cobrado más impuestos ha sido justamente a partir de los años 80 para acá, en que los políticos sostenían de que había que desregular, había que dejar, había que las empresas decidan y donde quieran llevar el dinero y donde quieran poner las plantas de montaje o de fabricación y tal. Y dices, pero entonces, ¿por qué nos cobran más impuestos? Porque el propósito del Estado, o mejor dicho, de los que han colonizado el Estado, es ir chupando, o sea, vampirizando los recursos de las personas. No solamente los recursos materiales, sino los recursos espirituales y los recursos anímicos. Y intelectuales. Exacto, porque si ya nos han convencido para estar orientados a la derecha o a la izquierda porque en nuestro imaginario pensamos que la derecha es lo mejor o la izquierda es lo mejor, pues claro, vamos muy apañados, ¿no? No, es que como el problema es que ya no concebimos una vida en sociedad sin un Estado presente. Ese es el problema. Sí, sí, sí. O sea, como no lo concibes, que ya te educan cuando entras en el colegio, es mira, los hombres prehistóricos, cromañones, jiji, jaja, edad de piedra, y lo siguiente ya, Roma, que ya tenían el Senado, ya era un Estado. Y Grecia. Grecia el preestado y a partir de ahí empiezas a estudiar historia. Sí, sí. Con lo cual tú no concibes una sociedad sin Estado. Y es a partir de ahí donde empiezan a interesarte todas estas mandangas. Ajá. Bueno, entonces, la cuestión es, yo te lo comentaba, José Luis, más que un tema o tanto como una fidelidad con respecto al progenitor con el que nos llevábamos bien, es decir, nos llevábamos mejor, si reproducimos la ideología del progenitor, quiere decir que nuestra vinculación con la ideología tiene su causa en devolver a nuestro papá o nuestra mamá una mejora en cuanto a esa transmisión. Pero si tú eres de derechas y tu padre era de derechas, al ser de derechas, te compromete a mejorar el discurso que el papá te ha entregado. Y que luego, al hilo de lo que hablábamos la última vez, si partes de la base de que el ser humano es inocente,
es Cándido. Pues el niño se desarrolla y ve que papá observa la política desde un lado. Exacto. Y el niño lo asume. Sí. Y se deja permeabilizar. ¿Por qué? Pues porque no. Entonces, para que ese niño cambie de opinión, o alguien le ha comido la oreja que te cagas, o sea, o alguien se ha tomado la molestia, o el niño tiene algo que lo posiciona contra aquel progénere. ¿Sí? Sí. Pues eso. Vale. Entonces, como vemos que ser de derechas o de izquierdas no quiere decir ser capitalista o comunista, más bien es una forma del lío en que nos han metido, es decir, el lío ideológico de identificar capitalismo con derecha y comunismo con izquierda. Yo diría que la definición del capitalismo sería que requiere de un carácter emprendedor. A ver, si una persona es emprendedora, tiene que ser capitalista, necesariamente. Aunque quizás para esa persona igual el nombre capitalista no sería el más adecuado por la connotación que pueda tener. Pero en realidad capitalismo es el carácter emprendedor. O sea, todo te legitima mientras lo que tú traes para emprender tenga alguien que lo compre. Eso es lo que te legitima. Vuelve, perdón. Si tú vendes algo Sí. y alguien lo compra, eso es lo que te legitima para ser emprendedor. Sí. El emprendedor puede ser alguien que ofrece un producto, un servicio, una idea, es igual, lo que sea, ¿no? Vale. Entonces, en cambio el comunismo, ¿qué requiere? Porque si el carácter emprendedor está interceptado por los intereses del sistema político, que consiste en que hay una minoría que lo controla todo, una oligarquía, y una mayoría que dice adelante con todo porque confiamos ciegamente en nuestros dirigentes, ¿qué es lo que requeriría? A ver, ¿a dónde lo llevas? Disciplina. Disciplina y autonegación, en cierto modo. Es decir, si yo vivo en un país comunista y soy emprendedor, no me voy a comer un rosco. Entonces, ¿qué me queda? ¿Huir? O sea, coger las maletas y marchar, cambiar de país, o a adaptarme a la sumisión, a la pasividad incondicional No, lo que claro que el es sistema una requiere. emprendeduría de la que tú no te beneficias. Bueno, claro. Pero claro, en el mundo, en el discurso procapitalista o proliberal, porque o sea, lo que quiere decir cada uno de estos conceptos ha ido cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo XIX, liberal era aquel que prefería que no hubiese aranceles entre los productos que se comerciaban con otros países. Y el conservador decía, yo quiero proteger la economía de mi país y lo que hago es poner aranceles para proteger la industria local. Dirás, ¿algo que objetar? No, son dos maneras. Pero claro, dices, si una persona no tiene interés o no tiene las condiciones para poder ser emprendedor internacional, la idea capitalista de que el mayor emprendedor es el que gana, le puede llevar a un conflicto. O sea, hay emprendedores que son emprendedores, pero no necesariamente quieren ser competidores. O sea, que el capitalismo fomenta el combate, o sea, la lucha o la competitividad, y los que van a beneficiarse del sistema capitalista son las personas que están totalmente convencidos de que su éxito les llegará por empeño, emprendimiento, ambición, etcétera, etcétera. Y después habrá un grupo de personas que igual intentan llegar a donde quieren llegar, pero igual no llegan. Que Pero, es la gran mayoría. pero lo habrán intentado. Si los impuestos, si el cobro de impuestos se lo permiten, ¿no? Pero claro, dices, bueno, entonces en un país comunista, el avance, ¿quién lo determina? Si la sociedad está privada de participar, porque tiene que estar pasiva. Pues una minoría que es la nomenclatura o el Politburó o el Soviet Supremo, o como lo quieran llamar, que es lo que decide qué es lo que los ciudadanos deben hacer. Sí, lo que no sé si será tan así, que las sociedades son pasivas, ¿eh? Bueno, claro, es que... En sociedades comunistas.
O sea, cuando entrevistamos a Cao de Venós, ¿Sí? que por cierto está la entrevista colgada en el canal de Plural 21, el tipo nos decía que allí la gente, pues llega el fin de semana, que hemos visto que la fachada de ese edificio está sucia, pues van y entre los vecinos la pintan. Ujú. ¿Vale? Pues que hemos visto que los adoquines se mueven, pues van entre los vecinos y lo pintan y lo recolocan en el suelo. Que van el otro día, me decía que un chico que vino por aquí, que se fue a un pueblo de aquí de Cataluña, no, de Teruel, y que vio que todo el pueblo estaba súper limpio. Y se fue a un pueblerino de allí y le dice, oye, enhorabuena, tenéis el pueblo súper limpio, inmáculo. Es que en pleno del ayuntamiento se votó que aquí no había servicios de limpieza. Ajá. Y nos ahorramos la pasta de los impuestos de limpieza y a cambio los vecinos tenemos que limpiar nosotros. Ajá. Y tenían el pueblo para mojar pan en el suelo. Ya. Y esto en Corea te venden esta moto también. Al menos Cao de Venós dice, en Corea es así. La gente se involucra en otro tipo de historias. O sea, la emprendeduría allí quizá es coger a un colega y decirle, oye, que no has visto el semáforo, que le falta una bombilla. Vamos, y lo cambiamos. Es otro rollo la emprendeduría. Ya. Ya no es para el... Aquí el emprendedor es, ¿qué tajada puedo sacar yo de emprender? Ujú. Ahí el emprendedor es, ¿qué hacemos que mole? ¿Qué hacemos que deje la situación mejor de lo que está ahora? Ujú. Es un tema más artístico. Artístico. Sí, porque es más mejorar la situación. Hay un tema de mejora del ambiente. Ujú. En cambio, el emprendedor capitalista no tiene ese punto artístico de a ver cómo mejoro mi sociedad. Es cómo mejoro mi sociedad si veo que de ahí saco pasta. Claro. Si no, O sea, el rendimiento. el rendimiento. Y allí en los países comunistas, entiendo yo, entiendo que el rendimiento se repercute en la belleza o en la armonía que tú generas en tu entorno más inmediato. Ujú. ¿No? No sé. Sí. Ujú. Bueno, en total, es igual. Sí. Vale. Bueno, yo creo entonces que en un entorno... Esto es como la democracia. ¿La democracia existe? No. No. Bueno, No- habría que definirla. No puede existir cuando estamos hablando de que van a votar en España, pues no sé cuántos somos, 45 millones de personas. Ujú. ¿Vale? O dicho de otro modo, la democracia entre dos personas es factible. ¿Entre dos personas? Claro. Es factible que dos personas lleguen a ponerse de acuerdo en algo? Sí. Sí. ¿Tres? Sí. ¿Cuatro? Sí. ¿Cinco? Sí. ¿Seis? Hasta 250 te lo compro. A Vale. partir de ahí... Sí. Vale, entonces podemos decir que hasta un cierto número la democracia, para que fuese realmente democracia, tendría que ser asamblearia. Exacto. Asamblearia y que las personas que están en esa comunidad amen la comunidad y el lugar, o el pueblo, o la aldea en que esta comunidad se desarrolla. Es que no podemos definir democracia si no es asamblearia. En el momento que te cargas el elemento asambleario, ya el tema ya no es democrático, ya es un fascismo encubierto. Sí. Entonces, claro, aquí iríamos a parar a lo que decía un politólogo, Michels, se llamaba Michels, la norma de hierro de los partidos políticos es que tienen que convertirse en oligarquías. Es decir, una oligarquía es en un grupo de personas, una minoría concentra todo el poder y todas las decisiones en relación al destino del grupo. Dices, bueno, claro, ¿pero por qué? Porque si se espera que el partido político en cuestión sea muy numeroso, como hemos convenido aquí que a partir de un cierto número de personas no puede ser una democracia, para que ese partido funcione y garantice su supervivencia. Dentro del mismo partido. Exacto. Claro, hoy en día, dicho sea de paso, la oligarquía es que esta oligarquía que está en los partidos, que es un grupo pequeño
que controla mucho quién entra dentro de la oligarquía y quién no debe estar. Al ser los que deciden, de alguna forma también requeriría por parte de ellos eh, una gran transparencia, es decir, que el pueblo o el militante perciba a sus mandatarios como honestos y transparentes. Esto quiere decir que este grupo directivo tendría que estar, si no formando o promoviendo un movimiento asambleario, sí y preguntar regularmente a los ciudadanos o a los militantes acerca de si es conveniente seguir estas políticas y en la medida en que el grupo apoya a la oligarquía que comanda, pues la oligarquía que comanda se siente legitimada. Pero ¿qué pasa? Que cada vez hay más intereses más oscuros. La oligarquía de los partidos para poder sobrevivir no se bastan consigo mismos, tienen que asociarse con parte de la oligarquía bancaria, con parte de la oligarquía de los medios de comunicación, con parte de la oligarquía empresarial. Y ahí veríamos cómo hay empresarios que invierten en los dos partidos, en los dos sectores, derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque es algo que se aprende en las escuelas de negocios, que es que si tú tienes un dinero que invertir No lo metas todo en la tienes, exacto, tienes una opción y otra, la única forma de ganar es poner el dinero en las dos. ¿Por qué? Porque si falla una tienes la otra que te lleva a ganar, ¿no? Entonces, el capitalismo sería ideal si todas las personas fuésemos emprendedoras. Emprendedoras quiere decir, me hago responsable de mis propias decisiones. Mis decisiones tienen que ver con lo económico, por lo tanto tengo que montarme la vida para poder ganarme la vida, dicho sea de paso, ¿no? Eso si fuese todas las personas fuesen emprendedoras y si todas las personas fuesen igual de competidoras entre sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no todo el mundo es emprendedor? Vale, entonces la alternativa sería un movimiento político, lo vamos a llamar comunista, pero que requiere de una condición que igual en el sistema capitalista no es tan obvia, que es la honestidad por parte del gobernante. Es decir, si yo mm, me parecería bien en un momento dado que hubiese una dictadura, la forma que yo, como mínimo, esperaría de un dictador es la bondad y la honestidad. Que no me engañe con promesas, que no me engañe con la corrupción, que no me engañe con otras cosas, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, muchas personas han sido franquistas o son franquistas. Vale, entonces tenemos el final de la guerra civil, Franco asume el trono, empieza una etapa autocrática que dura 15 o sí, unos 15 años o así, en que todo el mundo está con las cartillas de racionamiento y escasez y tal. Y en un momento dado, pues, alguien dice, bueno, es que estaría bien poner las bases americanas en España. Y entonces dice Franco, lo estoy imaginando, ¿eh? Claro, si yo quiero permanecer en el poder, no puedo mantener de forma indeterminada e indefinida una autocracia que lo que hace es llevar a las personas a permanecer en un estado de carestía, no unos años, sino durante generaciones. Entonces digo, bueno, pues si me quiero perpetuar en el poder, tengo que deshacer o desmontar la España autocrática para meterla en el mundo capitalista. Bueno, bien, vale, entonces Franco murió en la cama. Franco murió en la cama y los que eran partidarios de Franco a día de hoy están diciendo que fue un héroe. Dices, pero bueno, es que si es que este señor entregó la patria a las fuerzas capitalistas, Cuando ¿cómo es llegó ahí posible? para evitar O eso. sea, ¿cómo es? Cuando llegó Sí, ahí para evitar sí, eso. sí, 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 sí. Entonces yo, claro, pienso, Stalin fue tan honesto como para creer en él de forma incondicional. Hitler, Franco y todos los demás. Por ejemplo, las dictaduras que ha habido en América del Sur en los años 70, Videla, Pinochet y tal,
Claro, ahora lo vamos viendo. Es decir, el propio sistema capitalista hizo experimentos en Sudamérica para proponer un gobierno dictatorial. mm, Dirías, es que el comunismo estaba dando pasos. Claro, el comunismo, qué miedo el comunismo. Pasos decisivos en Chile, en el Chile de Allende, ¿no? No, 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 es que están haciendo. O sea, están utilizando esta excusa, pero en realidad están haciendo un experimento para luego, cuando sea, exportarlo al global de la sociedad. Es decir, que lo que yo entiendo que ha sido el comunismo, las dictaduras comunistas, en realidad son experimentos del propio sistema capitalista. No digo que lo hayan instigado los capitalistas, que seguramente también, sino que ya que ha ocurrido, vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar de estos experimentos totalitarios para, por si algún día nos hace falta, Ya sabemos qué pasa. aplicarlo a nivel global, ¿no? Y ahora vemos, por ejemplo, la campaña esta del Foro Económico Mundial diciendo 2030, es la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Claro, dices, si no tendrás nada, que el Estado cuidará de ti y tú serás muy feliz porque confías plenamente en el Estado, crees que los que te mandan son honestos, son transparentes y tú serás muy feliz porque no solamente no tendrás nada a nivel material, es que no tendrás ni pensamiento propio, porque para qué te va a hacer falta si ya tu líder virtuoso piensa por ti? O sea, el tema es que los experimentos, o mejor dicho, la dinámica política, las formas de gobierno, dependen no tanto de una ideología o de ideologías, sino de la honestidad por parte del que gobierna, por un lado, y de la desconfianza por parte del ciudadano, que es, vamos a ver cómo gobierna este tipo y no nos vamos a dejar engatusar, pero resulta que hemos ido aprendiendo en los sistemas educativos a ir eliminando el pensamiento crítico, porque para velar de forma que la honestidad se mantenga entre los gobernantes, tiene que haber un desarrollo del pensamiento crítico por parte del humilde. Si el pensamiento del humilde no quiere ni emprender su propio pensamiento, el mandatario que no es honesto seguirá proliferando en sus acciones para su propio beneficio. Entonces, vale, Déjame que sí. te haga ahí un interludio. Ujú, Que es, llega el gobernante ujú, de buena fe, sí, donde la gente confía en él, y cabe la posibilidad, porque esto es una vez hicieron un documental en TV3 ujú, sobre el primer año de mandato de la Colau, de la alcaldesa de Barcelona. Y básicamente la mujer salía haciendo pucheros, palabra. ¿Alguien lo vio? El documental aquel. Y la mujer haciendo pucheros de, es que yo no sabía que me iba a encontrar lo que me encontré. Así. No, 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 no. Así. Que yo si hubiera sabido lo que me encontraba, pues no hubiera dicho lo que dije. Y cuando llegué, pues claro. La tía llega, vende la moto, o sea, ella explica que yo hice unas promesas porque yo pensaba que iba a encontrar esto. ujú. Gano yo la alcaldía, llego al lugar en cuestión y me encuentro algo que no era lo que yo pensaba que iba a encontrar. Ergo, las promesas a tomar por culo. Porque me encontré unas hipotecas, unas historias allí dentro que es, ahora desenmadeja eso, a ver si tienes narices. Sí, sí. Bueno, pero es que la lógica de esta afirmación de ella sería presentar la dimisión inmediatamente. Entonces, ¿por qué sigue donde está si se ha encontrado con los... Vale, que es entonces, la persona que tiene todas las capacidades para convertir virtuosa No, pero ahora- la administración del Ayuntamiento de Barcelona? Claro, imagínate que tú vas... Habría que ver si realmente, porque yo cuando vi aquello pensé, tía, no me jodas que te has presentado con el lirio en la mano y el traje de primera comunión. Hostia, ¿estos son los políticos que hay? Para mí el shock fue ese de, no, lo siento, no... Me parece muy naif que alguien llegue a la alcaldía de una ciudad como Barcelona y diga, yo es que no me lo esperaba. Vale. Imagínate que es cierto, que no es una excusa, sino que responde a su verdad. Ajá. Entonces llega, dice, hostias, ¿a dónde me he metido yo?
¿Sí? Opción A, yo me metí porque yo iba de buena fe, yo hice unas promesas, me encuentro el tinglao este, bueno, ya que estoy, lo haré del mejor modo posible. Porque ahora como dimita, aún se va a colar otro, pues para que se cuele otro me quedo yo. O sea, y eso tiene su legitimación. Otra cosa es que realmente pase eso, suceda así. Sí, 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 sí. Pero hay que considerar que la opción a que sea eso lo que está sucediendo pasa. Imagínate que llega Franco de no, ahora mando yo, con mis cojones, que todos los militares están conmigo, que España una, ya verás que bien llevo yo el país, y a los 15 años dice, joder, esto de llevar un país, vaya tostón, que ahora tengo a los rusos por aquí, a los americanos por allá, yo no pensaba que fuera esto llevar un país. Y que el tío ahí se tiene que reestructurar todo su pensamiento. Yo es que con la Colau es un ejemplo, o sea, no es la única persona que responde a este perfil de personas que se han hecho las víctimas después de haber asumido el cargo y es que la política no sé qué, pues dimite, ya está, o sea, acepta que no Sí, puedes además, hacer nada. sal y di, oye, mira, O chicos, es que- yo pensé que me iba a encontrar esto, resulta que lo que hay detrás es esto y esto, pero que igual si hace esto, Ujú. al día siguiente amanece flotando en la piscina de su casa. Claro, Me ha claro. dado un infarto, pobre mujer, se estaba bañando, resbaló en la bañera. Claro. Total que estamos asistiendo aprovecharé para citar un libro de Lluís María Xirinacs, La traició dels líders, la traición de los líderes, pero a escala, o sea, el tema no es Cataluña. O sea, la traición de los líderes es a nivel general. Ostras. ¿Qué? Me pasaron. Te la tengo que rebotar. Que ahora resulta que han encontrado que ha empezado a circular el contenido del disco duro del ordenadorcito del hijo del Biden. Ajá. Madre de Dios lo que hay ahí metido. Yo te lo pasaré, vas a alucinar, vas a alucinar. Qué Sí, barbaridad. sí, sí, hay mucha cosa ahí. Biden. Sí, sí. Sí, que a Trump le hicieron un impeachment. Que el Trump no vale, que Trump no vale, que mira lo que ha hecho. Al final había un ordenador por ahí en medio, yo no conozco bien la historia. Total, que el hijo de Biden se dejó el ordenador en una tienda de Sí, arreglar ordenadores Sí, y sí. se lo deja ahí. Mira. Y a alguien se le ocurre mirar en el disco duro. Mira tú por dónde. Y madre de Dios cuando ves lo que hay en ese disco duro. Madre de Dios. Es alucinante. Suponiendo que sea verdad. Bueno, Pero el New York Times ha dicho, que sí, ¿qué es esto? Bueno, de totes maneres, clavegueres de ben havia tot arreu. sí, sí, claro. Hombre, O sea, cuando un sistema necesita de opacidad para poder funcionar, claro, tú piensas que un ministro, al menos en España, para jurar tu cargo de ministro, juras guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Si no aceptas ese juramento, tú no eres ministro. De saber, ¿estamos en democracia? Sí. ¿El ciudadano tiene que ser libre? Sí. ¿Para ser libre debes estar informado? Sí. ¿Cómo puede ser que el ministro jure guardar en secreto lo que se acuerda en los consejos de ministros? Estás pervirtiendo el sistema per se. Y eso te dice, para que un ministro tenga que jurar eso, madre de Dios lo que debe ir ahí detrás. No, el contracte de les farmacèutiques amb euros. Sí. Tot tachat. sí, sí. Entonces a mí lo que no deja de sorprenderme, y es una muestra más de la ingenuidad del ser humano y de que vamos con el lirio en la mano, esa es nuestra condición, que todavía haya gente que crea que los estados están ahí para cuidarnos. Es que me parece una pasada. O sea, que haya gente así demuestra que el ser humano es muy inocente. Porque, hostia, solo tienes que poner en el telediario una semana para darte cuenta que los estados, igual a la hora de tomar decisiones, no piensan en los ciudadanos, sino en otras cosas. En el interés de tal industria, en el interés de tal... Que es que si no hago esto, mañana amanece mi hijo flotando en la piscina. Vete a saber. Bueno, perdón.
Bueno, quería volver al tema de la astrología. Cuando cae la etapa napoleónica y antes de 1848 no se ejecuta aquello que se llamó la Primavera de los Pueblos, que es el que vuelve a colocar el tema del parlamentarismo, que sería degenerado con el retorno al absolutismo después de Napoleón y con Napoleón y tal. Bueno, entonces Plutón estaba en la época de la Revolución en Acuario, y ahí hubiésemos visto cómo se utiliza el poder de un grupo para intereses egoístas y oligárquicos. Sí. Bien. Después de este impasse, viene Napoleón, viene el absolutismo, viene la Primavera de los Pueblos, 1848, y ahora estamos también, entre ahora y el 2037, la película va a reproducirse seguramente con otras apariencias, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió la Guerra del Pan, entre la Guerra del Pan y la Revolución Francesa pasaron 15 años. Quiere decir que en esos 15 años la cosa fue a peor, porque si no hubieseis ido a peor, no habría habido. Es decir, que ahora estamos en una tesitura que lo que nos vamos a encontrar cuando Plutón entre en Acuario, que es cómo el grupo maneja la energía de las personas, incluso grupos de disidencia. O sea, grupos que dicen que van a salvar, nos van a ilustrar acerca de lo que es verdaderamente cierto. ¿Eh? Vale, entonces, ¿qué ocurrió en aquel momento? Pues se vio que el grupo, o la dinámica de los grupos, no beneficiaba al común, o sea, a la comunidad, sino que beneficiaba a aquel que sabía leer hacia dónde iba el asunto y se colocaba como líder. El que sabía ver los caballos ganadores. Exacto. Es decir, imagínate que ves un carro que va en cierta dirección y tienes la habilidad y la rapidez como para adelantar al carro y poner un puesto de avituallamiento 1 kilómetro más alto. Exacto, ¿no? Sí, sí. O meterte en el carro y decir, soy yo el que lo lleva. ¿No? La dinámica va allá y tú, cuando te metes en el carro, puedes convencer a tus amigos y amigas y militantes. Yo digo. Exacto, ¿veis cómo estoy llevando el carro? Dices, claro, tú has sabido leer hacia dónde va y entonces has construido un discurso que legitimará el camino del carro que tú lo has sabido bien ver de forma adelantada, ¿no? Bueno, entonces lo que me vino el otro día, y esto ojalá no ocurra, ¿eh? Si el proceso de desigualdad social va a más, y hay que esperarse a que Plutón llegue al grado 14, 15, 16, 17 de Plutón para que haya un movimiento revolucionario, se me ocurre. ¿Qué puede hacer la élite gobernante a través de los estados títeres? Porque los estados ya no tienen autonomía, ni soberanía, ni empoderamiento, que pueda llevar a que la gente diga basta. O sea, ahora tenemos los impuestos los están subiendo los precios, sube la gasolina, todo por culpa de Putin. No, ya estaba activado eso y ahora le dan la culpa al Putin. Vale. Entonces me vino una imagen y es que la Ley de Seguridad Nacional, que ha sido junto con 90 y tantos decretos ley promulgados a oscuras, sí. Con la puerta de detrás. Mientras la gente habla de la pandemia o de Ucrania tal, los gobiernos están legislando para, aprovechando las contradicciones observadas en los dos últimos años, hacer una legislación de acorde para si esto se vuelve a repetir, tenerlo todo atado y bien atado. Exacto. ¿No? Entonces se me ocurrió. Entonces, ¿qué aberración se les puede ocurrir? Pues que en nombre de la seguridad nacional y el cambio climático, porque habrá que gastar mucho dinero para paliar los efectos, a partir de ahora las herencias quedan fulminadas. Es decir, si tú tienes un pisito y se lo quieres pasar a tus hijos,
en un momento dado, según cuando caiga esto, no podrás porque las necesidades son, son de hacerlo todo por el país. O sea, entrega tus bienes a favor del país, dado que hay una emergencia política o social o climática, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Vale, lo digo por lo siguiente. Después de la... Pero yo tengo otra, bueno, otra opción. Bueno, igual es más conveniente que lo digas tú, ahora, ¿ya? Pues yo creo que hay dos opciones. Primero es, espera, vamos a, para cuando llegue el momento, tenerlo todo atado y bien atado, Sí. y tendremos siempre el botón en la mano de ahora fuera herencias. Ujú. Hay otra forma de tenerlo controlado. Sí. Asegurarse que no llega nadie ahí. Claro, empobrecer a las personas de tal manera que No, no tengan nada que legar, ¿no? Oye, que dentro de 10 años la población mundial sea solo un 10%. Ujú. Y gestionar un 10% fácil. Ya. ¿Y cómo lo hago? Los enveneno hoy con un veneno que mata a 10 años vista, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Sí. Y dentro de 10 años, cuando todo ya ha reventado por los aires, serán 4 gatos los que se estén quejando. Ya, ya, ya. Ujú. Bueno, ya está, perdón. Bueno, vale, entonces, por qué digo esto? En el zodíaco cuando entra un planeta lento en un signo, en el signo que abre los ciclos, que es el signo de Aries, que entra en Aries en 1820, así por redondear, mm, y ha ido pasando de signo en signo, porque va muy lento, ahora está en Capricornio, le queda el signo de Acuario, le queda el signo de Piscis, y cuando llegue a Aries volverá a regenerar el ciclo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Pues ha surgido una modalidad que es el capitalismo corporativo. O sea, cuando caen los reyes absolutos, y viene Napoleón, también acaba confinado en la isla de Santa Elena, a partir de ese momento se pone en marcha un recurso que es, bien, a partir de ahora el mandatario, si es demasiado visible, es un peligro. O sea, es peligroso para el sistema que el mandatario sea demasiado prominente. Tiene que ser que el mandatario es un actor y lo que está os- eh, así escondido es el grupo que gobierna, que nadie sabe quién son. Una sinarquía. Eso se llama Una sinarquía, exacto, una sinarquía. Entonces, Plutón entra en Aries y se dan los primeros pasos, luego pasa a Tauro, pasa a Géminis, pasa a Cáncer, en la época del Tercer Reich. Es decir, que cuando va llegando a signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, de alguna forma es una vuelta de tuerca más en esta idea de que el poder, cuanto menos de pistas acerca de su existencia y utilice actores que harán de cortinas de humo, pues, o sea, el mandatario puede ser mm, dimitido, pero el sistema continúa. ¿Por qué? Porque el grupo que está en el ínterin, la élite gobernante, no muestra su cara. Excepto que al llegar a Capricornio, cierta élite gobernante, debido a que Capricornio, o sea, Plutón en Capricornio, da unas grandes prisas por ver los resultados de la propia acción, pues han apretado Aprieten más de la cuenta los que les exploten la tornillos cara. y les exploten la cara. O no, o que aprieten más la cuenta, lo vemos todo a las claras y sigamos siendo pasivos en cuanto al espectáculo generado, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, entonces cuando llegue Plutón a Acuario, claro, es decir, el tema de Plutón es que va enseñando todas las aberraciones que a nivel político están asociadas a cada signo. Por ejemplo, el fenómeno de SIDA es de Plutón en Escorpio, ¿vale? Luego viene, ¿se ha resuelto el tema del SIDA? No, ahora está en segundo o en tercera línea. Y luego viene el fundamentalismo islámico con el tema de Plutón en Sagitario. Dices, bueno, y entonces llega Plutón en Capricornio y viene la crisis financiera del 2008, que se coloca en primera línea
Y en segunda línea queda el tema del fundamentalismo. Dirás, ¿qué es que el fundamentalismo es hoy menos peligroso que lo era cuando Plutón estaba en Sagitario? No, simplemente la propia dinámica va generando que haya discursos que se colocan en primera línea. Entonces, desde que Plutón está en Capricornio hasta dentro de no muchos meses, eh, hemos visto cómo el poder corporativo del sistema, se le llame capitalista o medio comunista o como lo que sea, ha ido cogiendo cada vez más potencia en detrimento de los estados. O sea, en 1820 el poder del Estado era mayor que el de la corporación. La corporación con la idea de gobernar el mundo estaba naciendo allí, ¿vale? Entonces ha ido pasando por cada estación, por cada signo, y ahora en estos años de Plutón en Capricornio es al máximo al que se podía llegar. En esa idea de erosionar los estados, mantenerlos como títeres útiles, los estados como recaudadores de Entonces impuestos. ahora estamos a las puertas de que entre un nuevo relato. Exacto, sí, de aquí un El de año Acuario. y medio, Sí. sí. ¿Y este relato de qué va a ir? Bueno, claro, el tema es... cada signo tiene ¿cómo te explicaría? Un recurso que es el que le da el poder. Bueno, para Capricornio, no penséis en las personas Capricornio, sino lo que es el signo, que es el ascenso a lo alto de la montaña, es que si algo se podía prever, que si yo tengo una empresa y se la lego a mis hijos, quizás dentro de 3 o 4 generaciones llegarán al máximo desarrollo de esta empresa. El máximo desarrollo, pues alguien emprendía y sabía que vería algún resultado, pero no el resultado total, porque ese resultado total era una obra transgeneracional. En cambio ahora parece ser como que hay una prisa tremenda por parte de todos, porque el Plutón en Capricornio lo que hace es exaltar la ambición. Es decir, el oligarca tiene mucha más ambición y el humilde tiene ganas ya de una vez de que no se le engañe. O sea, cada uno con su cosa, con su anhelo, ¿no? O sea, Vale, entonces, ¿y el Acuario? el humilde quiere o espera que la divina providencia resuelva el tema, y el oligarca, que no cree en la divina providencia, o mejor dicho, sí que cree porque le ha ido muy bien con ella. Entonces, tal, ¿no? O sea que ahora viene Plutón en Acuario y veremos cómo los sistemas de representación que han venido funcionando desde la Revolución Francesa y especialmente a partir de 1848 se van desintegrando. Dirás, ¿pero qué tipo de aberraciones veremos? En la época de ahora, de Plutón en Capricornio, veíamos como los estados siguen al dictado las normas de la Organización Mundial de la Salud. Y pensamos que en ese estado, si hay un partido que no es el habitual, este partido nos va a salvar. Hay que votar a este partido. Por ejemplo, yo me he visto que había muchos disidentes en las redes sociales con el tema de la pandemia que eran partidarios de Vox. Pero si Vox está en la línea de la Agenda 2030, igual que el resto. Oh, joder. Dices, hostia, pero ¿cómo es posible que la gente aún siga pensando que la solución es un recambio político? Pero si ya hemos visto que no. Es decir, Felipe González subió los impuestos, Aznar siguió con los impuestos, Zapatero siguió con los impuestos, Rajoy siguió con los impuestos y Sánchez pues lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Diferencias retóricas. Pero claro, si te vas a dejar llevar porque una retórica te gusta más y piensas que eso es la realidad, pues apaga y vámonos. Bueno, Plutón en Acuario. Bueno, vamos a ver muchas cosas relacionadas con las organizaciones, ¿no? Es decir, hemos visto muchas cosas relacionadas con los estados y ahora vamos a ver muchas cosas relacionadas con la cooperación humana. Y, por ejemplo, de momento, el tema de las ONGs sigue siendo oscuro al máximo, a más no poder. Todas piden dinero, claro, dices que es que hay tantas necesidades en el mundo, que si la guerra de Yugoslavia, que si la guerra de Ucrania, que si la enfermedad, que si el Yo me corono, que es del hijo del Clotet, que estos movimientos, que nos parecen muy bien, porque parecen altruistas,
¿Pero por qué parecen altruistas? Porque tenemos ganas de que sean altruistas, no porque lo sean. O sea, el hecho de que uno quiera que aquella cosa, aquella organización, sea la que nos salve, claro, mientras no sepamos de qué pie calzan, nos dará esperanzas. Pero es que va a haber algo cuando entre Plutón en Acuario y mientras esté allí, que son bastantes años, veremos que el mundo está mucho más podrido de lo que pudimos ver hasta ahora. Que incluso las opciones políticas minoritarias o incluso las organizaciones animalistas, algún día alguien va a tirar del hilo porque estas organizaciones están comandadas o manipuladas por grandes filántropos. Sí, sí, sí. El paso siguiente es que eso también vaya cayendo. Es decir, que el mundo de las ONGs será el tema, y los partidos políticos serán el tema favorito de Plutón en En tránsito Acuario. por Acuario. Entonces dices, bueno, ¿y todo esto a qué nos lleva? Primero, no te puedes fiar del poder establecido. El poder establecido no va a tu favor. Dicen que va a tu favor, pero no van a tu favor. El grupo aquel que te seduce porque parecen buenas personas y tal, cuando se jerarquice un poco y se convierten en oligarquía, te dará tanto asco como el sistema del cual quieres haberlo visto derrocado definitivamente. Es decir, vamos a ir yendo de aberración en aberración hasta que alguna generación, llevados por la patología heredada y no resuelta, transmitida de padres a hijos, les haga decir, bueno, basta ya, que no podemos vivir. Por ejemplo, Espera. ujú, Bueno, no, así va, tío, por ejemplo. el otro Lo que día ibas voy a- por el centro de Barcelona y veo una manifestación trans. Dices, ostras, que está bien. O sea, si las personas lo hacen de buena fe, perfecto, ¿no? Pero eh, las personas que acuden no se dan cuenta de que estas convocatorias y el movimiento en sí está promovido por los poderes públicos, o sea, que no ha salido de la espontaneidad del pueblo, sino que el pueblo o las personas implicadas en esto se han visto reflejadas y como somos muy narcisistas, porque el tema de esta cuestión es que somos muy narcisistas, nos apuntamos a la causa sin preguntarnos de dónde viene en realidad. Vale, entonces dices, bueno, a ver, cada uno tiene sus ilusiones, sus ignorancias al respecto, pero ¿y por qué la gente que se siente excluida del sistema o mal posicionada? Porque los afectados por la hipoteca, los trans, los LGTBI, los indepes catalanes, etcétera, 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 ¿por qué no nos ponemos juntos y hacemos una huelga de objeción que genere una objeción fiscal? Es decir, hemos decidido Ahí se que cagan las no manos. queremos pagar impuestos, que esto es lo que realmente Para la máquina. pararía la máquina. No. Porque entonces, ¿cómo vamos a participar y abandonar aquella plataformita con la cual uno se siente en su narcisismo reconocido? Los afectados por la hipoteca. No, no, con todos los respetos, ¿eh? Pero por ejemplo, el tema del trans, dice, bueno, esto es lo que decíamos el otro día. Pues con dejar de perseguir a personas que no han hecho mal a nadie, ¿para qué organizar un movimiento? Es como decir, legalizar la marihuana. No, pues dejar de perseguirla y ya está. ¿Por qué hay que legalizarla? Porque al legalizarla, el grupo dominante decide quién produce y quién no produce marihuana. En fin, Sí, sí. o sea que estamos con una situación de la traición de los líderes a escala mega, global. Y como han hecho aquí algunos comentarios, eh, claro, pues me ha ido una cosa del hilo. Ah, sí, sí, vale. No es cambiar de tema, ¿eh? No es cambiar de tema, pero el tema de la mascarilla.
Sí, bueno, ya lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Ahora, ¿qué día es el que...? El 19 en Cataluña y el Sí. 20 fuera de Cataluña, creo Vale. que es algo así. Vale, en honor al IS Global, que tiene la sede aquí, donde está Oriol Michá y otros. Y, y Javier Solana, que fue el que mandó a arrasar Yugoslavia, y que ahora vemos a este señor en Cumbres por la Paz. Toma castaña. Toma castaña. Del PSOE, ¿eh? Izquierda. Arrasar Yugoslavia. Por cierto, el PSOE está bastante alineado con el Partido Demócrata. Que entre demócratas y republicanos los demócratas son de izquierda. Obama, Bill Clinton. Bueno, pues en el año 99, con Bill Clinton, el presidente Bill Clinton decide anular aquella ley Glass-Steagall que se puso en marcha cuando hubo el crash del año 29. Esto fue en el año 33, para dividir la banca en dos sectores. Vale. Un sector de riesgo y un sector para los ahorradores, de tal manera que los ahorradores no experimenten el peligro de que su banco esté invirtiendo a riesgo de su propia supervivencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrió a partir de ahí, del año 99? Productos y subproductos financieros, que si los derivados, que si aquello y lo otro, que es especulación Pura y dura. monda y lironda, que es lo que ha hecho que los ricos hoy sean todavía más ricos. Dices, ¿y esto lo hizo bajo un gobierno de izquierdas? Y la gente hoy en día, gente que conozco que es muy afín a Obama, a los Clinton, a Biden, porque es demócrata, dice, no, alto, antes de ser partidario de un líder, primero estudia cómo es la persona, de dónde viene, cuál es su biografía. No tanto la ideología, porque las ideologías no sirven para nada. No han servido ni ahora ni antes. Bueno, en fin. O sea que estamos gobernados por sátrapas, y el que quiere gobernar y quiere integrarse tiene que comportarse igual que el sátrapa mayor. No tiene escapatoria. O sea, dices, es que algún día vendrá alguien honesto. No vendrá alguien honesto. Eso es mesianismo. Coño, claro. Que aparecerá Clinton, no, que aparecerá... Que vendrán... ¿Cómo se llama el rubio este de Estados Unidos? El Trump. El Trump. Que vendrá Trump y nos salvará, que vendrá el hijo de Kennedy, ahora en... Fíjate que el tema está en que se dice estos días, con el tema de Ucrania, que fue en la etapa de Obama cuando se decidió que los experimentos genéticos, no se harían en estado estadounidense. Bueno, según dicen también, esa decisión fue lo que hizo que en Ucrania se instalaran estos laboratorios de ganancia de función en los virus, ¿no? Vale. Pero luego llega Donald Trump y eso no lo desmonta. Lo podía haber desmontado. No lo desmonta. Esto quiere decir que la diferencia entre Trump y Biden, o Trump y Obama, es pura retórica. No tiene nada que ver con ningún tipo de sustancia, sino pura retórica. Porque si en el fondo todos están dispuestos a hacer lo mismo para satisfacer a las corporaciones que les apoyan y que están en la máxima oscuridad, dices, entonces, ¿para qué confiar en la política? Entonces, ¿en qué deberíamos confiar? En nosotros. O sea, empezar a construir la sociedad del futuro mientras la putrefacción va cayendo. Es decir, ahora nos parece que el Plutón en Capricornio, el poder, parece que tenga mucho más poder. No, pero también veremos que el poder también compite entre diversos sectores, y estos diversos sectores también están desnudos, están a la vista. O sea que si un día estos experimentos no prosperan, no es porque el pueblo se haya levantado en contra, sino porque la propia torpeza humana, que no está ni a la altura de las ideas que dice defender, por ejemplo, esto de la inteligencia artificial, la hibridación entre el cuerpo humano y la máquina y tal, para eso hay que ser buenísimo. O sea, hay que ser buenísimo. Y hacerlo bien. Para hacerlo bien, claro. Pero yo creo que lo que va a ocurrir es que se les va a ir... O sea, la puesta en marcha
se les va a ir de las manos. Pero esto quiere decir que no va a haber víctimas. Claro, Todo lo es que contrario, te iba a decir. todo lo contrario. Por eso va a haber más víctimas. Es decir, bueno, no, es que la vacuna ya vemos que es un experimento social, ¿no? Pero va a generar muchas víctimas. Y entonces, ¿quién se beneficia con un mal acto? Pues el que puede taparse y ganarse con el desaguisado, ganarse dinero con el desaguisado. Claro, pues ¿quién lo va a ganar? Pues los que ya están instalados. Cuando se les vea cómo han ido equivocándose, que no lo Bueno, dirán, pero que espera, no lo espera. dirán ellos, ni tan solo los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación actuarán como pantalla para que no les veamos, tal y tal. Es que a cierto nivel la decisión no se toma para ganar pasta. Ujú. Se toma para... o para hacer pruebas. Sí, A claro. ver, vamos a parar el planeta, a este país le vamos a hacer esto, a este le vamos a hacer lo otro, a este le vamos a hacer lo otro, ahora a este que ya lleva 6 meses así, dale este cambio. Ujú. A este... pues ahora a este... quítale todo. Y yo estoy tomando nota, mira, a este país, cuando les haces esto, pum, al otro cuando le haces lo mismo, pero fíjate, como estos tienen otra religión, responden de otra manera. Pum, 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 y alguien que no lo hace por la pasta, lo hace como experimento para obtener Ujú. un rédito en forma de conocimiento de la maquinaria. Ujú. ¿Sí? Claro, imagina que tú tuvieses, o cualquiera de nosotros, más dinero del que tenemos. Eso dice que podemos pensar en Pero qué. cuando tú tienes la máquina que hace los billetes, tú Exacto. ya no te No, mueves no. por dinero. Ujú, ujú. Y lo que quieres es, quiero información del ganado, que no se llama perdido, se llama ganado. Ujú. Quiero información del ganado y quiero llevar al ganado para allá. ¿Cómo lo hago? Pues le voy haciendo un cerquito, un cerquito, un cerquito, un cerquito. Y aquello que es mi ganado, Ujú. que no mi perdido, lo tengo donde yo quería. ¿Para hacer qué? Por dinero no. No, pero Porque entonces la máquina la tengo yo. la tienes tú y como hay mucha creatividad, porque para hacer estas cosas hay que tener mucha creatividad. Sí. Es decir, por eso digo, el capitalismo, si hay creatividad y si el sistema funciona, hay esperanzas. Pero si tú estás en un país comunista y tu creatividad no es del gusto del mandatario, lo tienes muy crudo. O sea, no vas a poder desarrollar tu creatividad. Con lo cual, el sistema comunista Pero eso en el es... capitalismo igual. Sí, Que claro, se lo digan, pero al menos si es no... verdad lo que cuentan de Tesla, Sí, pero es como, dices, bueno, ahora hay libertad para abrir un establecimiento, pero si te va mal, la culpa es tuya. Si en un mundo que estuviese regulado, dice, quiero pedirle al soviet que me deje abrir un bar y me dice que no. Claro, bueno, pues nada, ya está. Pero si el sistema capitalista dice, sí, adelante, todo es posible, tú puedes crear tu propia realidad. Y luego el negocio no va y has pagado impuestos y estos impuestos no van a volver a tu mano. y el Estado contento Ujú. que hayas hecho las pruebas y te hayan salido mal. Exacto. Dices, ¿ves cómo todo es posible? La culpa es tuya, porque no te ha ido bien. Bueno, entonces... la mascarilla. El día 19 o 20, cuando el gobierno proclame que ya no hace falta en la mayoría de lugares cerrados, veremos que habrá gente que seguirá llevándola en la calle, en lugares cerrados, en lugares abiertos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí veremos cómo en poco tiempo se ha instalado una superstición. Es decir, estas personas que irán con mascarilla, todos los respetos, ¿eh? O sea, en nombre de la libertad de expresión, que cada uno use la mascarilla si es que lo quiere, ¿no? Pero claro, si esto luego pasa a los hijos, cuyos hijos enseñarán a los que le vienen después a llevar mascarilla, porque mis abuelos llevaban mascarilla, y les preguntarás, ¿y por qué? Usted, pues no lo sé. Pero yo llevo mascarilla por si acaso, porque ya me lo decía mi abuelo y mis padres, ¿no? Y entonces ahí verías cómo va formándose una superstición, que es la obediencia a una contradicción de la cual no nos habíamos percatado. O sea, yo obedezco porque el rebaño obedece, porque no quiero pensar, y entonces adopto y absorbo las contradicciones de las normas dictadas y hago que mi comportamiento sea
contradictorio. Luego le paso esto a mis hijos, estas contradicciones, y luego estos hijos se la pasarán a sus hijos. Y entonces ahí veremos cómo se ha creado una contradicción que dentro de 3 generaciones igual la gente que la siga al pie de la letra no sabrá ni cómo explicarse. Es que hubo una pandemia y en mi familia tal, pues yo llevo mascarilla porque Y tal. esto, claro, el rollo es que ya venimos heredando Ujú. contradicciones. Ajá, claro. Y claro. nuestro discurso ya está lleno de contradicciones. Ujú. Y si ahora todavía tenemos que generar más contradicciones para la próxima generación, o sea, la próxima generación se llevará las que nos llevamos nosotros más las que nosotros hemos generado. Ujú. Entonces, la mente esquizoide está servida. Totalmente. Ujú. O sea que el miércoles entrevistamos a un chico que ha escrito un libro sobre una novelita, un cuento corto, Ujú. sobre un cuento de un tío que fabrica un fármaco nuevo antiesquizoide. Ujú. Y hoy lo iba leyendo, el cuentecito, y claro, me he dado cuenta que es que vivimos en una sociedad que el día de mañana los medicamentos antipsicóticos, Ujú. porque a medida que tú vas comportándote de forma disonante y de forma incoherente, pues tu mente empieza a comportarse incoherentemente. Ujú. Y ya no solo a la forma de hablar, sino en la forma de pensar, en la forma de recordar. Entonces empiezan a aparecer... O sea, estás facilitando, no digo que venga de ahí, pero que estás facilitando el psicotizar al sujeto blanco y en botella. Ujú. Que le estás haciendo un trampolín. Total. Total, total. Mira, fíjate, el Plutón, capitalismo corporativo, cuando se produjo el atentado contra Kennedy, estaba en el signo de Virgo. Plutón en el signo de Virgo. ¿Vale? Eh, bueno, dices, supuesta causa de la muerte de Kennedy, pues porque se me ocurre. Eisenhower, antes de pasarle el mando, dice que el, el- el complejo militar industrial es más poderoso que la gobernanza legal, o sea, que los gobiernos y los estados. Entonces, si Eisenhower hubiese continuado en el cargo, el que hubiese muerto hubiese sido él. Sí. ¿Vale? Plutón en Virgo. En esa década, aparte de los milagros de los años 60, pan, amor, happy flower, tal, eh, pasan pues el asesinato de Kennedy, de su otro hermano, de Martin Luther King, y sobre todo que en esa etapa de Plutón en el signo de Virgo, entre otras cosas, tiene mucho que ver con la salud. Es cuando las grandes corporaciones relacionadas con la salud empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque el fármaco se convierte en un producto milagro que lo compra todo el mundo. Lo compran los estados a través de los sistemas sanitarios públicos, lo compran los usuarios que ven que hay fármacos que prometen y permiten que aquello no te duela, y entonces nos vamos haciendo cada vez más menos resistentes al dolor. Y esto da lugar más o menos a aquella cosa... Espera. Ujú. Es que yo no estoy seguro si nos hacemos más resistentes al dolor o es que cada vez nos duelen más cosas. Bueno, claro, sí, intolerantes al dolor, perdona. Aprendió que la palabra es intolerante. Es decir, antes te dolía algo y había que curarse con lo que había. Pero en un momento dado, cuando se descubren los antibióticos, que era de antes, del año 30, Fleming, ¿no? Bueno, vale, claro, pero una cosa es que se descubran y otra cosa es que comiencen a proliferar y a ser recetados Masivamente. alegremente, ¿no? Que es a partir justamente después con Plutón en Virgo y de ahí en adelante, ¿no? Y luego también, en el año 69, King Crimson saca la canción aquella 21st Century Schizoid Man, que es que o sea, el hombre esquizoide del siglo XXI.
Claro, ya nos íbamos preparando, incluso los músicos ya empiezan a hablar de algo que va a ocurrir en el siglo XXI. Y dices, coño, Robert Fripp y compañía, que son los popes de King Crimson, ¿cómo podían saber que íbamos hacia allá? Bueno, quizás hay personas que tienen una capacidad para leer o están en contacto con personas con mucha información y dices, bueno, mira, sería interesante, que es como el vídeo que pusiste el otro día, de aquel youtuber que habla de Hollywood Mm. y se escandaliza. Bueno, tú dilo, dilo. Mi hija me hace ver un vídeo. Bueno, me propone un vídeo, papá, veamos esto. Y era un vídeo donde se hablaba de el tortazo que había pegado el Will Smith. Will Smith al otro. Y entonces el, el youtuber de turno, ¿qué hace? Pues explica, dice, oye, aquí hay gente que se posiciona a favor del Will Smith, gente que se posiciona en contra del Will Smith, yo me posiciono a favor, o sea, no, en contra, pero da argumentos a favor y en contra y dice, y cada uno que haga lo que quiera. Yo me posiciono así, pumba, en base a estos argumentos que he puesto sobre la mesa. Pero luego añade, pero hay una cosa que me toca las narices de Will Smith, que él se queja y hace no sé cuántos años montó una campaña porque ya hay que ver que él no puede, no le dan el Oscar porque él es minoría étnica. Y entonces el tipo dice, venga, este tío se queja por vicio. Vamos a ver, vamos a la web de los Oscars y vamos a ver que para que una película sea candidata a un Oscar, ¿qué ha de cumplir la película? O para que un actor sea candidato al mejor actor, ¿qué ha de cumplir ese actor? Y el tío empieza a leer. Y es el protagonista o los protagonistas principales para que una película pueda aspirar a Oscar. Protagonista o protagonistas principales, esto lo podéis ver en la página de los Oscars, ha de ser mujer, gay o LGTBI+, o lo que sea, tiene que ser minoría étnica, tiene que estar tullido, que tenga algún defecto físico o no sé qué más. Si la película no va de esto, no puede ser candidata a los Oscars. Pero es que, ¿qué productora ha hecho la película? La productora que haya hecho la película tiene que tener, al menos en 2 de estos departamentos, y lista de departamentos, casting, música, diseño, efectos especiales, peluquería, vestuario, todo, al menos en 2 de estos departamentos, la persona que está al mando del departamento tiene que ser mujer, lesbiana, gay, LGTBI++, minoría étnica, tullido, tener algún tipo de tara o no sé qué. Pero es que además, los becarios que trabajan dentro de la productora, al menos el 30% de los becarios tienen que ser O sea, y claro, las productoras saben que para ellas, si una película es candidata al Oscar, tienen un apoyo promocional extra que les sale de gratis. ¿De qué tiene que ir mi película? Pues de uno de estos 5 temas. Si yo sé que si yo ya voy a hacer una película que cumpla estos requisitos, pues ya sé que en un momento dado llegan los Oscars, oye, y me dan un plus de publicidad. Pero es que tú miras me gustaría mirar por un agujerico cómo funcionan las series en Netflix. O cómo funcionan las series o cómo funcionan ¿cómo es los Oscars de las series? Me salen los Grammys y no son los Grammys. Bueno, hay unos premios Oscars de series, pues lo mismo, seguro que es 3/4 partes. Y el tipo, el chaval que hace YouTube dice, fijaros que obligan, ha llegado el punto a un nivel que tú vas al cine a ver una película americana y tú ves el color de la piel de los personajes y tú piensas, coño, en Estados Unidos al menos la mitad de la población es negra. Porque yo en la pantalla veo paridad de blancos y negros. Y resulta que en Estados Unidos solo el 17% son negros. Pero claro, así, oye. Como los catalanes. Ah, Más o menos que a mí no me puede.
Pues eso. Bueno, No sé cómo he llegado aquí. pues hemos ¿Tú qué me has tirado llegado de la lengua? derivando, navegando. Una frase de Groucho. ¿Os imagináis a Groucho sonriendo como si acabase de recibir una... o se hubiese dado cuenta en un momento de inspiración y recibiese la luz de la comprensión y diría, es cierto que los ricos quieren quedarse con todo para repartirlo entre los pobres y tener más poder? Amén. 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 Yo quería acabar de una manera también. Sí. ¿Qué implica que haya Estado? ¿Qué implica que hayan tantos abogados en la sociedad? Que el ser humano ha fracasado. ¿Qué implica que haya Estado? O sea, si hay abogados es que el ser humano ha fracasado en su intento de negociar y de entenderse con otro. Si hay Estado, yo creo que es el reflejo del fracaso en la capacidad de querer a tu congénere. Porque si tú aprecias y respetas a la persona que tienes al lado y todo el mundo del entorno aprecia y respeta a la persona que tiene al lado, el Estado no es menester. Tal cual. Y es por eso que estamos como estamos. O sea, el tema de Caín y Abel está promovido continuamente. Derecha e izquierda. Afirmacionistas, negacionistas. Vegetarianos carnívoros. Y así continuamente. Y Y lo peor es que las personas caímos en el riesgo de identificarnos. No, yo soy vegano. No, tú eres tú. Y habrá momentos que eres vegano y habrá momentos que te apreciará otra cosa. O al revés, yo qué sé, es que no... No, soy carnívoro. No, es que no eres carnívoro, tú eres tú. Y tú eres mucho más que ser carnívoro o vegano, o de derecha o de izquierdas. Entonces, háblame de ti. No me digas a qué etiqueta te ascribes. En fin, pues lo dejamos aquí. Sí. Pues venga, gente. Que nos vemos. Un abrazo, un beso a todos.